de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo básico, unidad curricular, pensamiento estratégico matemático. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares, respetando la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el Ejecutivo Nacional para el resguardo de nuestra salud. Esta es la clase número 2, sobre teoría de conjuntos, descripción y clasificación de los números vistos como conjuntos, donde desarrollaremos 3 contenidos, que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. Comenzaremos con la definición de conjunto, representación gráfica y simbólica. Como segundo tema, nos adentraremos en los números vistos como conjuntos. Aquí estudiaremos sobre los números naturales. Y como tercer tema, para terminar, estudiaremos los números enteros. Los objetivos de esta teleclase son estudiar la teoría de conjuntos como una parte de las matemáticas que tiene un objeto de estudio con métodos propios, con ciertas relaciones con otras teorías matemáticas. Describir y clasificar los números naturales y describir y clasificar los números enteros. Es así como damos inicio al primer momento de esta teleclase, con nuestro tema número 1, estudiando la teoría de conjuntos, representación gráfica y simbólica. El término conjunto es bastante primitivo y fundamental en toda la estructura matemática. Generalmente, esta palabra se acepta en matemáticas como un término indefinido, tal como lo es en geometría los términos punto, línea, plano, que sin una definición dada, pero sí de manera intuitiva, similarmente sucede con el término elemento. Cuando estudiamos la teoría de conjunto, vamos a encontrar el término elemento inserto en todo momento, porque es este el punto que nos va a indicar que cualquier cosa pertenece a un grupo, y más adelante, cuando veamos la definición de conjunto, lo vamos a entender mejor. La teoría de conjunto es una parte de las matemáticas que tiene un objeto de estudio, ¿sí? Con métodos propios, con ciertas relaciones con otras teorías matemáticas en particular, con todas las teorías matemáticas tradicionales, y a partir de sus principios se mantiene la existencia, estructura y relaciones mutuas entre ellos. Es decir, que el resto de la matemática puede expresarse en términos de conjunto. Entonces veamos en nuestra lámina el concepto de conjunto. Se llama conjunto a toda agrupación, colección o reunión de individuos que pudieran ser cosas, animales, personas o números bien definidos que cumplen una propiedad determinada. A los objetos del conjunto se denomina elementos. En esta gráfica podemos observar un determinado conjunto denotado con la letra A, otro determinado conjunto denotado con la letra B, y la intersección entre ellos, que está denotada por esta letra U al revés. Ese término, eso que vemos en el medio, es la intersección de los conjuntos A y B. Seguidamente, podemos observar un ejemplo de lo que puedan ser conjuntos. Dentro de las matemáticas, por ejemplo, tenemos el conjunto vacío, que carece de elementos. Encontramos el conjunto N, que es el conjunto de los números naturales. Tenemos el conjunto Z, que es el conjunto de los números enteros, el conjunto Q, que es el conjunto de los números racionales, el conjunto R, que es el conjunto de los números reales, y el conjunto C, que es el conjunto de los números complejos. Pero podemos en nuestra vida cotidiana ejercitar lo que es la definición de conjunto agrupando cualquier cantidad de individuos, objetos, cosas con características definidas que nosotros mismos especifiquemos, y vamos imaginándonos lo que significan los conjuntos. Podemos ver otros ejemplos de conjuntos seguidamente, por ejemplo, de esta forma. El conjunto formado por los colores de la bandera de Venezuela. La colección de letras de la palabra murciélago. Otro conjunto puede ser el conjunto formado por los dígitos de una cifra. La agrupación de números naturales menores que 10 representa otro conjunto. La agrupación de números primos entre 0 y 20 también representa otro conjunto. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas de nuestro alfabeto, o bien pueden denotarse con letras griegas. Siempre deben escribirse dentro de llaves y separados por comas cada uno de sus elementos. Veamos ahora algunos ejemplos.
Veamos cómo se determinan los conjuntos. La determinación de un conjunto corresponde a la manera como éste puede expresarse. Para determinar un conjunto se utilizan dos formas. Tenemos la determinación de conjuntos por extensión. Un conjunto se determina por extensión cuando se enumeran o se nombran los elementos del conjunto. Cuando el conjunto es finito, se escriben entre llaves separados por comas, y cuando el conjunto es infinito, se escriben entre llaves algunos elementos y se ponen puntos suspensivos. Seguidamente vemos con unos ejemplos de cómo podemos determinar por extensión los conjuntos. En este ejemplo tenemos el conjunto A, que nos decía en el ejemplo anterior que eran los colores que forman la bandera de Venezuela. Entonces escribimos entre llaves y separados entre comas los colores amarillo, coma, azul, coma y rojo. Allí ya definimos cuál es el conjunto de colores que forman la bandera nacional. Nuestro conjunto B nos pedía definir cuáles son las letras que conforman la palabra murciélago. Entonces escribimos entre llaves igualmente y separado por coma las letras M, U, R, C, I, E, L, A, G y O. Y se cierra la llave. Escribimos todas las letras que conforman la palabra murciélago porque dentro de la palabra murciélago ninguna letra se repite. Vamos a ver por qué digo esto. En el ejemplo C se nos pedía definir los números que conformaban una cifra. En este caso escribimos entre llaves los números 3, 4, 5, 9, 2, 8 y cerramos la llave, pero recordamos que era una cifra mucho más larga. ¿Qué ocurre allí? Que no debemos repetir elementos. Cuando definimos un conjunto y dentro de él encontramos algún elemento repetido, al momento de expresarlo no debemos repetir los elementos que se están encontrando de forma duplicada. Para nuestro ejemplo D, nos pedía definir cuáles eran los números naturales menores a 10. Entonces, iniciamos la definición de nuestro conjunto abriendo con una llave y escribiendo todos los números del 1 al 9, separados por una coma, y cerramos la llave. El último ejemplo, el ejemplo E, nos pedía definir cuáles eran los números primos menores al 20. Entonces, siempre dentro de una llave, escribimos todos esos números que resultan primos, que son menores a 20, separados de coma, y cerramos la llave. Veamos seguidamente, entonces, cómo podemos determinar los conjuntos por compresión. Un conjunto se determina por compresión enunciando la propiedad o cualidad que distingue a los elementos y para tal fin se utiliza lo siguiente. Lo denotaremos siempre dentro de llaves y se leerá así. El conjunto de X, tal que X, cumple con la propiedad. Veremos seguidamente el ejemplo de cómo vamos a definirlo. Para nuestro mismo ejemplo anterior, determinaremos los colores de la bandera de Venezuela, nuestro conjunto A, siempre encerrados en una llave. Tenemos el conjunto de X, tal que X es un color de la bandera nacional. Para nuestro ejemplo B, que nos pedía definir el conjunto de las letras que forman la palabra murciélago, abrimos una llave y decimos, el conjunto X, tal que X es una letra de la palabra murciélago, y cerramos la llave. Para nuestro ejemplo C, nos pedía definir cuál era el conjunto de números que formaban una cifra. Abrimos una llave y decimos, el conjunto de X, tal que X es un dígito del número en cuestión, y cerramos la llave. Para nuestro ejemplo D, se nos pedía definir el conjunto de números naturales menores de 10. Entonces abríamos la llave y decimos, el conjunto de X, tal que X es un número natural menor que 10. Y para nuestro último ejemplo, el conjunto E, se nos pedía definir el conjunto de números primos menores a 20. Entonces decimos, abriendo la llave, que el conjunto de X, tal que X es un número primo entre 0 y 20. Habiendo definido, explicado cómo es la determinación de conjuntos por compresión, terminamos el primer momento de nuestra clase y damos inicio ahora al segundo momento. Nos toca describir y clasificar los números vistos como conjuntos e iniciaremos con los números naturales. Es importante tener presente que todos los números no son iguales. Los números tienen diferentes características. Algunos tienen un fin determinado, otros tienen otro fin específico. Nosotros vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos estudiado en nuestro trayecto por la educación media, estudiando los diferentes conjuntos de números
Teniendo presente por qué lo hacemos. Lo hacemos porque al definir los números como conjuntos, tenemos que tener en cuenta que sus operaciones no van a realizarse de la misma manera. Entonces veremos brevemente en esta clase, haciendo un repaso, cómo están compuestos los conjuntos de números, iniciando con los números naturales. Vemos en pantalla, los números naturales se forman con el 0 y añadiendo unidades, es decir, iniciamos con el 0 más 1, seguidamente tenemos el 1 más 1 que nos da igual a 2 y así sucesivamente. Dentro del conjunto de números naturales no vamos a encontrar o a poder clasificar ningún número cuya esencia no venga determinada porque al número anterior le sumemos la unidad 1. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. El conjunto de los números naturales se simboliza con la letra n y se puede representar así. El conjunto de números naturales n está formado por los elementos, vemos, encerrados entre llaves, y por eso la importancia de estudiar conjuntos antes de adentrarnos en los números naturales, que empiezan con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, puntos suspensivos y cerramos la llave. ¿Qué nos está indicando esto? Que el conjunto de los números naturales es infinito. El uso de los números naturales, ¿de qué viene dado? Los números naturales son los que sirven para contar, por ejemplo, cuántas vocales hay en el alfabeto, o ir ubicando el orden de llegada de corredores en una competencia, para contar cosas, contar dinero, entre otros. Podemos empezar a poner en práctica nuestra mente e identificar aquellos momentos en los que necesariamente hacemos uso de los números naturales. Pagar cuentas exactas, llevar la cuenta de carreras anotadas en el béisbol, llevar la cuenta de goles realizados en un partido de fútbol, de cestas anotadas en un partido de baloncesto. Podemos hablar de la talla de nuestros zapatos, de la talla de nuestra ropa. Cuando damos nuestro número de cédula de identidad, estamos trabajando con un número que pertenece al conjunto de los números naturales. Cuando hacemos referencia a cualquier número que sea un entero y además positivo, estamos hablando de los números naturales. Veamos en nuestra siguiente lámina las características que tienen los siguientes. Los números naturales tienen un elemento inicial. Dependiendo del autor, puede ser 0 o puede ser 1. ¿Por qué decimos que dependiendo del autor? Bueno, porque la teoría de conjuntos incluye al centro dentro del grupo de números naturales. Pero la teoría de números prefiere excluir al 0 dentro del grupo de números naturales. Todo número natural posee un único sucesor, es decir, cada número natural tiene un número natural consecutivo. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el sucesor del número 5, no hay ninguna posibilidad de pensar en otra solución que no sea al número 5 sumarle 1 y que nos dé resultado el número 6. Digamos, por ejemplo, asimismo como tienen un único sucesor, tienen un único antecesor. Y si yo les pregunto a ustedes cuál es el antecesor del número 10, no hay otra posibilidad en la que ustedes puedan pensar que no sea restarle el número 1, la unidad, al número 10, porque debe ser la unidad completa. Si le restamos la unidad al número 10 nos va a dar 9, entonces tenemos que responder inmediatamente que el antecesor del número 10 es el número 9. Dos números naturales distintos no pueden tener el mismo sucesor. Derivado de la razón anterior, es lógico pensar que dos números naturales distintos, como por ejemplo el 5 y el 7, no pueden tener como sucesor al mismo número. Cuando sumemos la unidad al número 5, cuando sumemos la unidad al número 7, el resultado siempre nos va a dar un número diferente. Sumando la unidad al número 5 nos da el 6 como sucesor, sumando la unidad al número 7 nos va a dar el número 8 como sucesor, y se demuestra que dos números naturales distintos no pueden tener el mismo sucesor. De la misma manera ocurre con sus antecesores. Si preguntamos un antecesor para un número natural que puede ser el 25 y preguntamos el antecesor para otro número natural que pueda ser el 30,
Al restar la unidad a cada uno, jamás vamos a encontrar un resultado igual. Al restar la unidad al número 25 nos dará que su antecesor es el número 24. Al restar una unidad al número 30 nos va a proporcionar que su antecesor es el número 29. Allí tenemos que se cumple también que dos números naturales distintos no pueden tener el mismo sucesor ni tampoco antecesor. El conjunto de los números naturales es infinito. Sabemos que al contar no tenemos ningún límite. Los números naturales no tienen término, no tienen fin, son infinitos. Y entre dos números naturales consecutivos no existe otro número natural. Por esta razón se considera como un conjunto discreto. Entre dos números naturales consecutivos no existe otro número natural. Siempre son enteros, enteros y positivos. Esta es otra de las características que nos indica que un número es natural. Habiendo visto un poco ya toda la teoría de los números naturales, les invitamos a hacer ejercicios que tengan que ver con los números naturales. Les invitamos a hacer tablas donde ustedes identifiquen, coloquen diferentes tipos de números que puedan encontrar en textos matemáticos y vayan indicando en ellas si pertenecen o no pertenecen al conjunto de los números naturales. Esta asociación, esta práctica, les va a dar una rápida identificación y a la hora de comenzar a realizar operaciones con los números naturales, se les va a hacer muy sencillo. Paso número 1, en una tabla, indiquen diferentes tipos de números que consigan en diferentes textos matemáticos, indiquen si pertenecen o no pertenecen al conjunto de los números naturales. Seguidamente pueden empezar a realizar operaciones con este tipo de números naturales. ¿Qué operaciones pueden realizarse con los números naturales? Podemos realizar sumas entre números naturales, podemos realizar sustracción entre números naturales, podemos realizar multiplicaciones entre números naturales, podemos realizar también divisiones entre números naturales. Están iniciando su periodo de preparación universitaria, no está de más repasar estos 4 tipos de operaciones y seguidamente comenzar a realizar operaciones combinadas. Realizan operaciones combinadas en las que incluyan sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en una sola operación, desarrollen unos cuantos tipos de ejercicios de este tipo y seguidamente los invitamos a comenzar a realizar ecuaciones de una sola incógnita que tengan contenido solamente números naturales, donde ustedes puedan hacer el ejercicio de practicar un poco la regla de los signos e ir despejando incógnitas contenidas en expresiones donde solamente van a encontrar números naturales. Bueno, concluido el segundo momento, damos paso ahora al tercer y último momento de esta clase. Nos toca estudiar los números enteros, que como ya lo vimos en teoría de conjuntos, es uno de los conjuntos de números que encontraremos en matemática. Y veremos a continuación. Los números enteros es el conjunto de los números z. Está formado por la unión de los números enteros positivos, los números enteros negativos y el cero. Y se representa de la siguiente manera. El conjunto z es igual a, siempre abriendo una llave, los números que comienzan desde menos infinito y se van acercando al cero de esta forma. Separados por coma, tenemos menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, pasamos por el 0 y seguimos seguidamente con los números positivos como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, separados por coma hasta el infinito que representaremos con signos de puntuación suspensivos y cerramos la llave. El uso de los números enteros viene dado porque son los que nos sirven para contar o expresar números menores de 0. Tenemos así que para tales números están los siguientes ejemplos, como los de la medición de temperatura. En climas templados, fríos, al norte del planeta y también al sur, al polo sur, podemos encontrar temperaturas que vayan por debajo del 0. Cuando la temperatura está muy baja, podemos encontrar temperaturas de menos 5 grados Celsius, de menos 7 grados Celsius. Estamos hablando allí de números enteros negativos.
Otra aplicación es las aproximaciones de cotas o medidas por debajo del mar. Los que están en el estado Zulia conocen, por ejemplo, que en la costa oriental del lago hay algunas localidades que se encuentran por debajo del nivel del mar. Entonces allí su altitud no es 0, que es nivel del mar, ni tampoco es mayor, sino que se expresa con números negativos. Y entonces encontramos localidades que están a -1, -2, -3 metros por debajo del nivel del mar. También lo podemos ver en el área de la contaduría para el cálculo de ingresos y egresos, encontrando en los estudios de contabilidad números negativos que representan el deber. Y entre otros ejemplos de la vida cotidiana que podemos encontrar. Entonces, repasando un poco, vemos los números enteros. Tenemos que son los números enteros negativos, tenemos el número 0 y tenemos los enteros positivos. Recordando un poco lo que vimos anteriormente sobre los números naturales, pensemos un poco. ¿Será que el conjunto de los números naturales está dentro de los números enteros? Es así. Los números naturales son un subconjunto de los números enteros, ya que está formado por los enteros positivos y desde el 0. Seguidamente, vamos a ver los subconjuntos de los números enteros que tenemos. El conjunto de los números enteros contiene los siguientes subconjuntos. Los enteros positivos, representados por la letra Z, más, lo componen los enteros que contienen signo positivo. 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. Los enteros negativos que representan con la letra Z y el signo negativo. Y tenemos el -1, -2, -3, -4. Y los enteros positivos y negativos sin el 0, que está compuesto por todos los enteros exceptuando el 0. Se representa con la letra Z y asterisco y tenemos que puede ser -3, -2, -1 y el 1, 2 y 3 llevándose desde menos infinito hasta más infinito. Veamos seguidamente lo que es la recta numérica o recta real. La recta numérica o recta real es un gráfico unidimensional o una línea recta, la cual contiene todos los números enteros. Es una representación de los números enteros. Aquí podemos representar el número que se nos pida, siempre pasando desde los negativos por el 0 y hasta los positivos. Estos se representan sobre una recta por medio de puntos ubicados siempre a igual distancia a la derecha o a la izquierda de un punto determinado por el número 0 que siempre se encontrará en el medio. Familiarizarnos con la recta numérica es importantísima para luego avanzar en lo que es el orden en los números enteros. Los invito a realizar una recta en una hoja, dividan en partes iguales todas las separaciones que ésta va a tener y ubiquen en el centro de esta recta el número 0. Al lado izquierdo tendremos los números enteros negativos y del lado derecho tendremos los números enteros positivos. Seguidamente vamos a ver cómo aprender a ubicar los números en la recta numérica y además indicar si es igual, mayor o menor. Por ejemplo, ¿cuál de los números -2 y -6 es mayor? Y ubíquelo en la recta numérica. Estamos hablando de dos números negativos. Tenemos a la izquierda del 0 que ubicamos a 2 posiciones el -2 y ubicamos a 6 posiciones del 0 del lado izquierdo el -6. La respuesta correcta es que el número -2 es mayor que el número -6. Hagamos otro ejemplo. Ubiquemos el número 3 y el número -5. A la derecha del 0 ubicaremos el número 3 y a la izquierda del 0 podemos ubicar el número -5. Y a la respuesta de cuál de los dos números es mayor, debemos responder que el número 3 es mayor que el número -5. Veamos seguidamente en la siguiente lámina el orden en Z. Las posibilidades que pueden ocurrir al intentar dar orden a los números en Z. Dados dos números enteros puede ocurrir una de las siguientes posibilidades. Que ambos sean iguales, es decir, que A sea igual a B. Encontramos, por ejemplo, que nos dan dos términos y pueden ser -1 igual a -1, -2 igual a -2 o 100 igual a 100. Puede ocurrir otra posibilidad, que A sea menor que B, es decir, A menor que B, por ejemplo, donde tengamos que definir quién es mayor, si -1 o 3, digamos, -1 es menor que 3. Otro ejemplo, -8 es menor que 0
y 5 es menor que 80. Que A sea mayor que B es otra posibilidad. Expresamos con el signo mayor que, A es mayor que B. Entonces tenemos, por ejemplo, que 5 es mayor a menos 2. Podemos expresar que el número 0 es mayor al número menos 6. Podemos expresar que el número menos 2 es mayor que menos 10. La introducción de estos elementos nos va dando ya mucha facilidad a la hora de realizar operaciones de números en Z. Los invito a que vayan practicando. En primer lugar, busquen cifras de diferentes textos matemáticos, lístenlas e indiquen luego si los mismos pertenecen, cada uno de estos, al conjunto de números Z y seguidamente indiquen a cuál subconjunto de números del conjunto Z pertenece, porque podrían ser enteros negativos, podrían ser enteros positivos también. Seguidamente, practiquen ejercicios en números del conjunto Z, de los números enteros. Practiquen la adición, practiquen la sustracción entre números del conjunto Z, lo que quiere decir que van a realizar ejercicios con números positivos y con números negativos entre sí. Practiquen la multiplicación, esto les va a ayudar a familiarizarse con las reglas de los signos, a practicar multiplicaciones con números de diferentes signos y practiquen la división que les va a dar también la misma agilidad con respecto a la regla de los signos. Hagan operaciones combinadas, vayan encontrando ejercicios donde tengan que despejar alguna variable y se les va a familiarizar seguir los pasos adelante de los números que vamos a estudiar de diferentes conjuntos que siguen luego de los números enteros. Por este momento hemos concluido nuestro tercer momento de la clase. Hemos estado desarrollando una segunda teleclase de Universidad en Casa con el tema de la unidad curricular Pensamiento Estratégico Matemático, abordando la enseñanza sobre la teoría de conjuntos y descripción y clasificación de los números vistos como conjuntos. Es un buen momento para que revisemos e identifiquemos los contenidos trabajados el día de hoy. Durante la clase de hoy estuvimos estudiando la teoría de conjuntos, su representación gráfica y simbólica. También describimos y clasificamos los números vistos como conjuntos naturales y estudiamos los números enteros. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase del día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí compartiendo con nosotros en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en su universidad, con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y de YouTube. Universidad en Casa. Hasta una próxima clase.